Bienvenidos a la cuarta temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Y también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más al Psique Podcast. Hoy en nuestra sección Psicología para Todos hablaremos sobre la esquizofrenia. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz. Comenzamos. La esquizofrenia es un trastorno mental caracterizado por la existencia de pérdida de contacto con la realidad, a lo que se le da el nombre de psicosis. Alucinaciones que generalmente son auditivas, es decir, se escuchan voces, falsas creencias firmemente sostenidas, nombradas delirios, y alteraciones del pensamiento y de la conducta, reducción en la expresión emocional, disminución de la motivación, deterioro cognitivo y problemas para desenvolvernos en nuestra vida cotidiana, que afectan distintas áreas como la laboral, escolar, relaciones interpersonales y el autocuidado. La esquizofrenia es un problema de salud mundial pública. Este trastorno afecta generalmente a las personas jóvenes en la edad en la que se comienza a ser independientes y puede producir discapacidad y estigma social de por vida. En términos personales y económicos, el coste de este trastorno es alto. La esquizofrenia afecta cerca del 1% de la población mundial y es tanto para hombres como para mujeres igual de común. La esquizofrenia es más frecuente que la enfermedad de Alzheimer y que la esclerosis múltiple. A menudo es difícil determinar cuándo se inicia la esquizofrenia, ya que el escaso conocimiento de los síntomas puede retrasar años la atención médica y un diagnóstico preciso. La edad media de inicio de la enfermedad se sitúa entre la mitad o el inicio de los 20 para los varones, para los hombres, y unos años después para las mujeres. Es decir, para las mujeres suele ser un poco más tardía la presencia de síntomas considerables. El inicio durante la infancia es muy poco frecuente. Sin embargo, la esquizofrenia puede comenzar durante la adolescencia y rara vez al final de nuestra vida, es decir, cuando estamos en la tercera edad. Hay casos muy raros, muy poco usuales, en los que hay presencia de esquizofrenia evidente en la infancia. El deterioro del funcionamiento social puede conducir a un trastorno por consumo de sustancias, indigencia, pérdida de un hogar. También las personas que padecen esquizofrenia y no cuentan con un tratamiento adecuado pueden perder contacto con sus familiares, amigos, básicamente sin red de apoyo. Y es frecuente que acaben viviendo en las calles. La enfermedad puede durar toda la vida y con un mal funcionamiento psicosocial durante muchísimos años, en la mayoría de los casos. ¿Cuáles son las causas de la esquizofrenia? Se desconocen las causas exactas del trastorno, aunque las investigaciones actuales sugieren que es una combinación de factores hereditarios y ambientales. Sin embargo, es sobre todo un problema biológico que comparte alteraciones moleculares y funcionales en el cerebro. Si bien hay factores externos como situaciones vitales, cruciales, estresantes, abuso, violencia, consumo de sustancias que pueden desencadenarla, el otro gran peso es el hereditario, como los mencionábamos. Entre los factores que determinan que algunos sujetos tengan una mayor predisposición al desarrollo de esquizofrenia son predisposición genética, es decir, padres, abuelos, tíos, hermanos que padezcan esquizofrenia o algún trastorno mental. Problemas previos, posteriores
o concurrentes al momento del parto, como infecciones maternas, también en el segundo trimestre de embarazo, que haya complicaciones, falta de oxigenación durante el parto, el bajo peso al nacer y la incompatibilidad del grupo sanguíneo entre madre e hijo. Infecciones del cerebro, consumo de sustancias en los primeros años de adolescencia. Las personas que tienen un progenitor o un hermano con esquizofrenia presentan un riesgo cercano al 10% de desarrollar este trastorno, en comparación con el 1% de riesgo entre la población general. En caso de gemelos idénticos, el riesgo de que uno desarrolle esquizofrenia es de aproximadamente 50% si el otro hermano lo padece. Estas estadísticas sugieren la implicación de factores hereditarios. Pero, ¿cuáles son los síntomas? La esquizofrenia puede aparecer de forma repentina en el curso de días o semanas, o por el contrario, de forma gradual, desarrollándose a lo largo de un periodo de un par de años. Aunque la gravedad y las características de los síntomas varían entre la diferencia entre personas que padecen esquizofrenia, los síntomas suelen ser suficientemente graves para interferir con la capacidad de desarrollar y desenvolver labores, interacciones sociales y el autocuidado. Los síntomas a veces son leves al principio, que es el denominado prodromo. Las personas pueden simplemente aparecer retraídas, desorganizadas o recelosas. Los médicos pueden identificar estos síntomas como el inicio de la esquizofrenia, pero a veces los reconocen solo de forma retrospectiva. La esquizofrenia se caracteriza por síntomas psicóticos que incluyen delirios, alucinaciones, pensamientos y lenguaje desorganizados, comportamientos extraños o inapropiados. Entre los síntomas psicóticos incluye la pérdida de contacto con la realidad. En algunas personas con esquizofrenia se produce una disminución de la función mental, es decir, la función cognitiva, a veces desde el mismo comienzo de la enfermedad. Este deterioro cognitivo conduce a dificultades en la capacidad de atención, pensamiento abstracto y de resolución de problemas. La gravedad del deterioro cognitivo determina en gran medida la discapacidad global de las personas con esquizofrenia. Muchas personas con este padecimiento están desempleadas o terminan perdiendo el empleo o tienen pocos o casi ningún contacto con miembros de su familia o personas que antes eran cercanas a ellos. Los síntomas pueden desencadenar o empeorar a partir de acontecimientos vitales estresantes como la pérdida de trabajo, la ruptura de una relación importante, un vínculo importante, el divorcio, el consumo de sustancias. También puede desencadenarlos o empeorarlos, el alcohol, entre otros sucesos más. En general, los síntomas de esquizofrenia se agrupan en 4 categorías, que son síntomas positivos, síntomas negativos, desorganización y deterioro cognitivo. Los afectados pueden presentar síntomas de cualquiera de estas categorías o incluso de todas ellas. Hablemos sobre los síntomas positivos. Los síntomas positivos implican una distorsión de las funciones comunes que incluye delirios con falsas creencias que generalmente implican una interpretación errónea de percepciones o experiencias. Además, las personas mantienen estas creencias a pesar de la evidencia que claramente lo contradicen. Existen muchos tipos de delirios. Por ejemplo, hay quienes pueden tener delirios de persecución, creyendo que son objeto de vigilancia, de persecución, engaños. También pueden tener delirios de referencia y creer que ciertos pasajes de libros, periódicos, historias, etc., o incluso canciones, están dirigidos específicamente a ellos. También pueden tener delirios de robo o de inserción de pensamiento, creyendo que otros son capaces de leer sus mentes, que sus pensamientos pueden transmitirse a otras personas o que fuerzas externas a ellos les imponen pensamientos, ideas o impulsos.
Los delirios en la esquizofrenia pueden ser extraños o no. Las ideas delirantes extrañas son claramente inverosímiles y no derivan de experiencias de la vida ordinaria de quien las padece. Por ejemplo, la persona puede creer que alguien le ha extraído los órganos internos sin dejar cicatriz y que por ello no hay manera de comprobar o demostrar que lo que piensa es real. Y las ideas delirantes no extrañas se refieren a situaciones que podrían darse en la vida real, como ser perseguidos, ser engañados, estar siendo vigilados, incluso que familiares o la pareja estén involucrados en este engaño o en esta persecución. Las alucinaciones implican oír, ver, saborear o notar físicamente cosas que nadie más percibe. Las alucinaciones auditivas son las más habituales, las más comunes. Las personas pueden oír voces en su interior que hacen comentarios críticos, abusivos sobre su comportamiento o que conversan entre sí. En la mayoría, pues estas voces dan indicaciones o tienen conversaciones llenas de críticas, llenas de un lenguaje obviamente violento, abusivo e incluso que les dan indicaciones o les amenazan. Ahora, ¿cuáles son los síntomas negativos? Los síntomas negativos comparten una disminución o pérdida de las funciones emocionales y sociales comunes, como la expresión reducida de las emociones, que a esto lo nombramos embotamiento afectivo. Implica una muestra de poco o de ninguna emoción. El rostro carece de movilidad, de expresión, y las personas mantienen un contacto visual escaso o nulo. No utilizan las manos o la cabeza para dar énfasis emocional mientras hablan. Los hechos que habitualmente producirían risa o llanto no provocan en ellos alguna respuesta. La pobreza del habla se refiere a la existencia de una disminución en la productividad del lenguaje. Las respuestas a las preguntas pueden ser breves, de una o dos palabras, dando la impresión de reflejar un vacío interno. También hay una disminución en la capacidad de experimentar placer. Las personas muestran poco interés por sus anteriores actividades o emplean el tiempo en otras que carecen de propósito, finalidad o lógica. Y la falta de sociabilidad, que es básicamente la ausencia de interés por relacionarse con los demás y con lo que les rodea. Estos síntomas negativos a menudo se encuentran asociados a una pérdida general de la motivación, de los objetivos y del sentido del propósito. Ahora hablemos de los síntomas desorganizados, de la desorganización. Implica la existencia de trastornos del pensamiento y de comportamientos extravagantes. El trastorno del pensamiento se refiere a la desorganización de este mismo, que se manifiesta a través de la incoherencia del lenguaje o de cambios constantes de un tema a otro. El lenguaje puede ser levemente desorganizado o totalmente incoherente e incomprensible. El comportamiento extravagante puede adoptar la forma de, tonterías, conductas infantiles, agitación, inquietud, etc. Afecta las conductas que nos proporcionan un cuidado de higiene o conductas inapropiadas para el entorno en el que nos encontramos. También se puede presentar catatonia, que es una forma extrema de comportamiento extravagante en la que la persona mantiene una postura rígida y resiste la fuerza ejercida por otros para ser movida, para, cambiarlo de postura. O por el contrario, se mueve repetidamente de forma aleatoria, constante. Los síntomas de deterioro cognitivo se refieren a la dificultad para concentrarse, recordar, organizar, planificar y resolver problemas o tomar decisiones. Algunas personas con esta dificultad de concentrarse suficientemente
en tareas más sencillas como por ejemplo leer, seguir el hilo de una conversación, una película, instrucciones, y en otros casos son incapaces de ignorar distracciones o de permanecer centrados en una sola tarea. Por lo tanto, las tareas que implican atención a detalle, desarrollo de procedimientos un poco más complejos, toma de decisiones y comprensión de interacciones sociales pueden ser imposibles o sumamente difíciles de llevar a cabo. Aquí también hay un factor importante que es el suicidio. Aproximadamente entre el 5 y el 6% de las personas con esquizofrenia se suicidan. Alrededor del 20% lo intentan y muchas más tienen pensamientos significativos de suicidio. El suicidio es la principal causa de muerte prematura entre los jóvenes con esquizofrenia y es una de las principales razones por las que este trastorno reduce el promedio de vida en 10 años una vez que se diagnostica o se presentan los síntomas significativos. El riesgo de suicidio es más elevado en hombres jóvenes con esquizofrenia, especialmente en caso del trastorno por uso de sustancias. El riesgo también es mayor cuando la persona presenta síntomas depresivos o sentimientos de desesperanza. Está, por ejemplo, desempleado, solo, divorciado, acaba de sufrir un episodio psicótico o incluso ha recibido el alta hospitalaria y tiene que volver a el entorno que comúnmente pues no puede desenvolver. El riesgo de suicidio es mayor en las personas que desarrollan esquizofrenia en etapas tardías de su vida y que presentaban un funcionamiento normal antes de la aparición de la enfermedad. Estas personas conservan la capacidad de sufrir, de experimentar dolor y angustia, por lo que es más probable que actúen llevadas por la desesperación al ser conscientes de que los efectos de su patología, de su trastorno, pues les han restado la capacidad de volver a desarrollar una vida como la que antes tenían. Estas personas son también las que tienen un mejor pronóstico de recuperación. Ahora, una etiqueta o un estigma muy recurrente para quienes tienen esquizofrenia es que son sumamente violentos y peligrosos. Contrariamente a la opinión popular, las personas con esquizofrenia presentan solamente un ligero aumento del riesgo de comportamiento violento. Las amenazas violentas y los arrebatos agresivos menores son mucho más frecuentes que los comportamientos gravemente peligrosos. En muy pocos casos, personas gravemente deprimidas, aisladas o paranoicas atacan o asesinan a quienes perciben como la única fuente de sus dificultades, por ejemplo, a una autoridad, una celebridad o un familiar cercano. Las personas más propensas a actuar con un grado significativo de violencia son las que consumen alcohol o drogas, teniendo esquizofrenia, personas con delirios de que están siendo perseguidas, personas en cuyas alucinaciones se les incita a cometer actos violentos y personas que no toman los medicamentos que se les han prescrito o no han seguido ninguna indicación del tratamiento una vez que se les haya diagnosticado. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta los factores de riesgo, a los médicos les resulta difícil predecir con exactitud si una determinada persona con esquizofrenia cometerá un acto violento o un acto criminal. Pero por ello es muy importante el diagnóstico. ¿Cómo se genera un diagnóstico de esquizofrenia? Primero, se hace una evaluación por parte de un médico en base a los criterios específicos. Se hace un análisis y pruebas de diagnóstico por imagen para descartar otros trastornos. No existe una prueba definida o exclusiva para el diagnóstico de la esquizofrenia. El médico establece el diagnóstico basándose en una evaluación integral, tomando en cuenta los antecedentes y los síntomas de la persona. La esquizofrenia se diagnostica cuando se cumplen dos de las siguientes condiciones: 2 o más de los síntomas característicos como delirios,
alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, síntomas negativos, persistencia por lo menos durante 6 meses. Y estos síntomas provocan un deterioro significativo del funcionamiento en el trabajo, la escuela o las relaciones interpersonales. La información procedente de familiares, amigos, profesores, conocidos, pareja, etc., suele ser importante para establecer la fecha de inicio del trastorno. Con frecuencia se realizan pruebas de laboratorio con el fin de descartar un trastorno por uso de sustancias o la existencia de un trastorno médico subyacente, neurológico u hormonal, que pueda tener características coincidentes con las de la psicosis. Ejemplo de estos trastornos son los tumores cerebrales, la epilepsia, los trastornos de tiroides, las enfermedades autoinmunitarias, algunas de ellas, la enfermedad de Huntington, los trastornos hepáticos y también los efectos adversos de algunos fármacos o la carencia de vitaminas. Se realizan pruebas de diagnóstico por imagen del cerebro como las tomografías computarizadas o la resonancia magnética nuclear para descartar un tumor cerebral, aunque las personas con esquizofrenia presentan alteraciones cerebrales que pueden visualizarse en una tomografía computarizada o en una resonancia magnética. Tales anomalías no son lo suficientemente específicas para ayudar a establecer el diagnóstico de esquizofrenia. Además, los médicos intentan descartar una serie de trastornos mentales que comparten características con la esquizofrenia, como el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizouniforme, el trastorno esquizoafectivo y el trastorno de personalidad esquizotípica. Ahora, ¿cuál es el pronóstico una vez que el diagnóstico está confirmado? La detección y el tratamiento temprano se han convertido en los principales rectores o pilares para el control de la enfermedad y su evolución. Cuanto antes se inicie el tratamiento, pues mejores serán los resultados. El cumplimiento del tratamiento farmacológico determina en gran medida el pronóstico de los casos de esquizofrenia. Sin tratamiento farmacológico, entre el 70 y el 80% de las personas con esta patología presentan un nuevo episodio durante el primer año tras el diagnóstico. El cumplimiento del tratamiento puede reducir este porcentaje hasta un 30% menos, además de disminuir la gravedad de los síntomas de modo significativo en la mayoría de las personas. Y quienes no toman la medicación prescrita, la probabilidad de reingresar aumenta considerablemente durante el primer año tras su alta hospitalaria. El seguimiento correcto de las indicaciones reduce en gran medida la probabilidad de un reingreso o una recaída. Y a pesar del beneficio demostrado por los fármacos o el tratamiento farmacológico, la mitad de las personas con esquizofrenia no siguen la medicación prescrita. Algunos no reconocen su enfermedad y se resisten a tomar fármacos. Otros abandonan el tratamiento debido a efectos adversos o desagradables, es decir, los efectos secundarios de la medicación. Y algunos otros casos, los factores que impiden la toma adecuada de la medicación son los problemas de memoria, la desorganización o directamente la falta de dinero. La probabilidad de conseguir que se siga el tratamiento prescrito aumenta cuando se tratan estos factores que lo obstruyen o lo dificultan. Por ejemplo, si los efectos adversos o efectos secundarios de los fármacos constituyen el problema principal, se puede generar un cambio en la medicación. Y la relación habitual y de desconfianza con el médico u otro psicoterapeuta ayuda a las personas con esquizofrenia a aceptar su enfermedad más fácilmente y a reconocer la necesidad de seguir un tratamiento prescrito. A largo plazo el pronóstico varía. En líneas generales, pues 1/3 de las personas afectadas alcanza una mejoría significativa y duradera. Otro tercio alcanza un cierto grado de mejoría, pero sufre recaídas intermitentes y discapacidades residuales.
El tercer restante presenta una discapacidad grave y permanente. Solo alrededor del 15% de todas las personas con esquizofrenia son capaces de funcionar igual que antes de desarrollar la enfermedad. Los factores asociados a un mejor pronóstico son inicio oportuno del tratamiento, también inicio repentino del trastorno, edad avanzada cuando comienzan los síntomas, nivel adecuado de habilidades y logros previo al inicio de la enfermedad, deterioro cognitivo poco importante, presencia de pocos síntomas negativos como la reducción de la expresión de las emociones. Transcurrió poco tiempo entre el primer episodio psicótico y el tratamiento. Y los factores asociados a un peor pronóstico son: los síntomas aparecen en una edad más temprana, problemas de funcionamiento en situaciones sociales y en el trabajo o en lo académico antes de la enfermedad, antecedentes familiares de esquizofrenia, presentación de muchos síntomas negativos, transcurso de un periodo prolongado de tiempo entre el primer episodio psicótico y el tratamiento, y en el caso de hombres se tiene un peor pronóstico que en el de las mujeres. Las mujeres responden mejor o suelen responder mejor al tratamiento farmacológico. Ahora, como decíamos, el tratamiento se compone de antipsicóticos, terapia psicológica, atención especializada y coordinada para esta patología, y generalmente el tratamiento de la esquizofrenia tiene como objetivos reducir la gravedad de los síntomas psicóticos, prevenir la recurrencia de los episodios sintomáticos y el deterioro funcional, proporcionar apoyo y con ello permitir que las personas funcionen a un nivel más alto, o sea, el más alto posible. Y la detención temprana y el tratamiento temprano son importantes. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores serán los resultados. Los fármacos antipsicóticos, la rehabilitación, la terapia y las actividades de apoyo comunitario, así como el seguimiento médico, son pilares fundamentales del tratamiento. Facilitar información a los familiares acerca de los síntomas y el tratamiento de la esquizofrenia, es decir, aplicar la psicoeducación familiar, ayuda a proporcionar apoyo a la persona con esquizofrenia y a que los profesionales de la salud puedan mantenerse en contacto con ella y no abandonen repentinamente el tratamiento. La atención especializada coordinada, que incluye entrenamiento de resistencia, terapia personal, familiar, tratamiento de la disfunción cognitiva, apoyo laboral o académico, es un aspecto también importante para la recuperación psicosocial. Ahora, ¿qué efecto tienen los antipsicóticos? Pueden ser efectivos en la disminución o supresión de síntomas como los delirios, alucinaciones o pensamientos desorganizados. Una vez han desaparecido los síntomas más urgentes o más intensos, el uso continuo de estos fármacos reduce sustancialmente la probabilidad de episodios futuros. Sin embargo, hay que reconocer que la medicación tiene efectos secundarios significativos, entre los que se encuentra somnolencia, rigidez muscular, temblores, movimientos involuntarios, aumento de peso, inquietud. Pero con los nuevos medicamentos antipsicóticos de segunda generación, que son los que se prescriben con más frecuencia, la probabilidad de que aparezca la rigidez muscular, temblores, pues es tardía o es menor con los antipsicóticos convencionales de primera generación. También programas de rehabilitación y actividades de apoyo comunitario son muy importantes. Los programas de rehabilitación y de apoyo, como el entrenamiento de habilidades laborales o académicas, están dirigidos a la enseñanza de las aptitudes necesarias para vivir en comunidad en lugar de vivir dentro de una institución. Estas habilidades permiten a las personas con esquizofrenia trabajar, hacer compras, cuidar de sí mismas, gestionar tareas en su vida cotidiana y relacionarse con los demás. Los servicios comunitarios de apoyo ofrecen
o permiten que las personas con esquizofrenia vivan de forma más independiente posible. Recuerden que esto depende de la situación y de el caso de cada uno. Hay quienes no les es posible ser independientes. Estos servicios incluyen, por ejemplo, a veces apoyo, ya sea con un lugar donde vivir, apoyo económico, enlaces académicos o para laborar, incluso compartir la vivienda con alguien o un miembro, ya sea de su familia o personal adecuado, para en caso de que se tenga que implementar apoyo para su medicación y que obviamente le ayude con las finanzas. O bien también hay miembros que pueden visitar recurrentemente o periódicamente a las personas con esquizofrenia que están intentando independizarse o ser lo más independientes posibles. Es decir, no se vive con ellas, sino que se va a visitas para observar que todo se esté llevando adecuadamente. Se puede en ocasiones requerir a la hospitalización ante recaídas graves de la enfermedad o incluso el ingreso involuntario si la persona presenta o representa un peligro para sí misma o para los demás, pero el objetivo general es lograr que la persona viva en comunidad. Una pequeña parte de la población con esquizofrenia es incapaz de vivir de manera independiente, ya sea porque tienen síntomas graves y o persistentes o porque el tratamiento farmacológico no resulta efectivo en su caso. Estas personas necesitan una atención continua en un entorno seguro y con apoyo. Los grupos de apoyo y de defensa son muy útiles para los familiares, pero también para las mismas personas con dicha enfermedad. Ahora, aquí la psicoterapia también es importante. La psicoterapia no disminuye los síntomas de la esquizofrenia, pero puede ser útil para establecer una relación de colaboración entre la persona que la padece, sus familiares y el resto de sus médicos o profesionales. De este modo, la persona aprende a comprender y manejar mejor su trastorno, a tomar su medicación según lo prescrito y a controlar las situaciones estresantes que pueden agravar su enfermedad o alguno de los síntomas. Una relación entre los profesionales y el paciente, obviamente genera más éxito en el tratamiento. Si las personas con esquizofrenia viven con su familia, tanto ellas como sus familiares pueden beneficiarse de un programa de psicoeducación o de terapia. Esta formación proporciona a las personas afectadas y sus familiares la información adecuada del trastorno, la aceptación, el manejo de síntomas, también el poder tomar decisiones adecuadas y tener un plan de acción, ya sea que se presente una situación grave o no, y así poder manejar mejor la enfermedad mediante la enseñanza de habilidades para afrontar, y de esta forma se puede ayudar a prevenir las futuras recaídas. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si ustedes en algún momento tenían algún estigma, algún mito o incluso información errónea sobre la esquizofrenia, esperamos que se hayan aclarado sus puntos. Si consideran que ustedes pueden estar presentando síntomas o alguien cercano a ustedes puede estar presentando signos o señales de esquizofrenia, por favor compartan esta información y también pidan ayuda profesional. Recuerden siempre acercarse a profesionales que tengan experiencia, que obviamente tengan los permisos, los estudios y la acreditación adecuada y que sean también expertos en la patología. No todos los profesionales son expertos y son la mejor guía o han tratado dicha patología. Así que acérquense. También hay muchos grupos, asociaciones, fundaciones y demás donde les pueden brindar apoyo o asesoramiento de forma gratuita. Y bueno, y recuerden que la información puede salvar vidas y también reducir el estigma. No demos por hecho que todas las personas que tienen alguna enfermedad mental o trastorno
con síntomas considerables e intensos, incluso discapacitantes, representan siempre un peligro o son personas que son totalmente responsables de su situación. Recuerden que los factores son múltiples y que todos en algún momento de nuestra vida estamos propensos a detonar o desarrollar alguna patología o trastorno. Así que más información, menos estigma y más empatía. Y bien, vamos con las recomendaciones musicales de este episodio con Alberto San. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Diana. Pues bueno, se viene el momento esquizo del Psique Podcast. Y pues bueno, estas canciones han estado rondando en mí gracias a una playlist que se llama Lavado de Cerebro. Y de ahí retomé un poquito algunas canciones que tal vez puedan sonar delirantes o alucinantes y las tomé prestadas de esta playlist para recomendárselas a ustedes. La primera es Máscara de Niña de los regiomontanos Balgur. Deben de ver el video lyric que está en YouTube para que tengan como toda la experiencia de lo que podría ser un delirio, un viaje ahí algo psicodélico. La segunda es Come to Daddy de Aphex Twin. Esta canción pues también tiene que ver mucho como con el ver cosas en donde no las hay. El video que también está disponible en YouTube, se los recomiendo si les gusta como mucho la música electrónica. Y bueno, Aphex Twin siempre se ha destacado por hacer música como muy irruptiva, ¿no? Muy ruidosa, música que se podría pensar que no tiene razón de ser, pero justamente Aphex Twin le encuentra un sentido a cada composición. Entonces vayan a ver el video. Y la tercera recomendación es Hey Light de Animal Collective. Esta canción pues es relativamente corta y bueno, siguiendo un poco con esta tradición de que una de las canciones que recomiende sea instrumental, pues esta es en su mayoría instrumental porque solamente repite el título de la canción durante un pedazo de la misma y se pueden escuchar gritos e incluso pues como si la bestia viniera hacia nosotros muy al inicio de esta canción. De hecho, tienen que escuchar el disco completo como para que lo escuchen sin cortes y puedan como vivir la experiencia completa, ¿no? Es a diferencia de las otras recomendaciones, la única que se podría decir que se puede disfrutar mejor si escuchas el disco completo. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Estas canciones van a estar disponibles en la playlist que les vamos a dejar ahí en redes para que vayan, les peguen una buena escuchada y nos digan qué les parece, ¿no? Si tuvieron pesadillas después de escuchar estas y de ver los videos. Yo me despido. Muchas gracias a todos por escuchar el Psique Podcast. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias a todos, buena noche, buenos días, buenas tardes, donde sea y a la hora que nos estén escuchando, muchas gracias.